Hola estimados estudiantes, mi nombre es Jenny Méndez y tengo el gusto de compartir con ustedes la segunda parte del tema correspondiente a trastornos hemodinámicos. Entre los objetivos está explicar la morfopatología de la embolia y el infarto y establecer la relación de los cambios morfopatológicos con entidades clínicas relevantes. El contenido a abordar será embolia e infarto. Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las causas más importantes de morbimortalidad en la sociedad occidental y a nivel mundial. En el 2008 se calculó que 83 millones de personas en los Estados Unidos padecían al menos uno o más tipos de enfermedades cardiovasculares, siendo estas responsables de al menos hasta un 35 a 40% de todas las muertes por estas causas. Con respecto a embolia, un émbolo se define como una masa intravascular desprendida que, de acuerdo a su composición, puede ser sólida, líquida o gaseosa, generalmente transportada a través del torrente sanguíneo a un punto de origen distinto, donde puede encontrar un punto estrecho y causar una obstrucción total o parcial, y como consecuencia de ello una disfunción o un infarto. La mayoría de los émbolos pueden generar consecuencias en dependencia de su tamaño, posición y de acuerdo a las características del lecho vascular afectado. En cuanto a su composición, la mayoría de ellos son de origen trombótico, de allí deriva el término de tromboembolia. Sin embargo, encontramos otras composiciones que son infrecuentes, como por ejemplo presencia de tejido adiposo, fragmentos de médula ósea, componentes de líquido amniótico, la presencia de células neoplásicas o componentes de la placentarios, componentes asociados a contenidos sépticos, la presencia de parásitos y entre otros cuerpos extraños y gas. Abordaremos algunos aspectos de la embolia pulmonar. La embolia pulmonar constituye una importante causa de morbimortalidad y su incidencia puede ir del 2 a 4 por cada 1000 pacientes hospitalizados en los Estados Unidos. Su incidencia en autopsias puede ir desde 1 al 30%. Los pacientes con enfermedad tromboembólica tienen una elevada predisposición a la trombofilia, sobre todo a estados de hipercoagulabilidad secundario, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, procesos neoplásicos malignos y estados de inmovilización prolongada. La mayoría de los émbolos se originan en las venas profundas de las extremidades inferiores. El 90% de estos a nivel de las porciones proximales, como por ejemplo las ilíacas, femorales y popliteas, y un 5% a nivel de las venas distales. En cuanto a la clínica, la mayoría de ellos son silentes debido a su pequeño tamaño. Estos a largo plazo pueden quedar incorporados en la pared del vaso sanguíneo, terminando de organizarse. Un 10% pueden asociarse al desarrollo de infartos, principalmente cuando hay un compromiso de la doble circulación del pulmón, y aproximadamente un 5% se desarrollan a estados de mayor gravedad como corazón pulmonar agudo, shock y muerte. La muerte puede sobrevenir sobre todo cuando existe un compromiso obstructivo de la circulación del 60% o más de la misma, entre otras situaciones que se pueden desarrollar en pacientes con embolia pulmonar. Tenemos la pleuritis fibrinosa y la organización que previamente les había comentado. En dependencia de su tamaño, los émbolos podrían ocluir vasos de mayor o de menor calibre, como puede pasar cuando ocluyen la arteria pulmonar principal y se disponen a nivel de la bifurcación, formando los denominados émbolos en silla de montar. Si no es así, pueden pasar a las ramificaciones arteriales de menor calibre. En estas imágenes, sobre todo en la parte superior de la izquierda, pueden apreciar el émbolo en silla de montar, y a la derecha, en la parte inferior, una de las principales consecuencias que se generan como producto de las embolias pulmonares.
un foco de infarto. Este luce de color café de aspecto hemorrágico en comparación al resto del parénquima pulmonar. En la embolia sistémica, la mayoría de los émbolos son de origen cardíaco y originan principalmente secundarios al desarrollo de un infarto que se da principalmente en la cara anterior del ventrículo izquierdo. Con menor frecuencia se pueden originar en dilataciones de la aurícula izquierda y fibrilación auricular. Otros pueden originar de aneurismas aórticos, placas ateroscleróticas, vegetaciones valvulares y trombos venosos. Y de un al 10 al 15% son de origen desconocido. La consecuencia de la embolia sistémica suele estar relacionada con el infarto al órgano donde estos vayan a ocluir. El infarto dependerá de la vulnerabilidad de los tejidos a la isquemia, del calibre del vaso ocluido y la presencia o ausencia de circulación colateral. La mayoría de los émbolos suelen alojarse en las extremidades inferiores, seguidos del encéfalo. Entre otros lugares tenemos también el intestino delgado, el mesenterio, los riñones, el vaso, entre otros. La embolia grasa se produce en aproximadamente el 90% de las personas con lesiones óseas graves, pero menos del 10% de ellos van a presentar hallazgos clínicos. Entre otras situaciones más raras tenemos los traumas de partes blandas y quemaduras, y también asociado a liposucción o infusiones con propofol. Este último es un anestésico. Como un hallazgo accidental lo podemos ver también en situaciones de reanimación cardiopulmonares enérgicas. El mecanismo que explica la introducción de estos émbolos a la sangre periférica es la ruptura de los sinusoides vasculares y pequeñas vénulas de la médula ósea. La mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos, pero algunos pueden desarrollar un síndrome de embolia grasa, caracterizado sobre todo por una combinación de signos y síntomas respiratorios, hemáticos, neurales y cutáneos, estos relacionados a historias de trauma u otros problemas quirúrgicos médicos. La mortalidad generalmente de un 5 al 15%. Los émbolos generalmente van a estar constituidos por glóbulos de grasa que pueden o no estar mezclados con fragmentos de médula ósea roja, y a estos también se les puede adicionar plaqueta y fibrina. Esto último explicaría por qué algunos pacientes pueden desarrollar cuadros de trombocitopenia. La embolia grasa se produce por una entrada de aire liberado exógenamente, sea desde un campo quirúrgico o bien otra forma de comunicación con el entorno hacia la vasculatura. Las burbujas de gas dentro de la circulación se pueden unir y formar grandes masas espumosas que van a obstruir el flujo vascular y causar lesiones isquémicas distales. La morbimortalidad en estos pacientes va a estar relacionada con el volumen de aire que entra en la circulación y en el grado en que éste se acumula. Para que se produzcan efectos clínicos necesitamos un poco más de 100 mililitros y para que se produzcan efectos letales entre 200 y 300 mililitros de gas. Una forma especial de embolia gaseosa es el denominado síndrome de descompresión, que se produce sobre todo cuando una persona experimenta un descenso brusco de la presión atmosférica, encontrándose en riesgo sobre todo en estos casos los buceadores y aquellos que trabajan en las alturas en aviones no presurizados con ascenso rápido. Y se produce sobre todo cuando las burbujas de gas se acumulan en las partes proximales del sistema musculoesquelético. Se caracteriza por un cuadro doloroso que produce generalmente un arqueo de la espalda. Cuando los pulmones se encuentran afectados podemos encontrar edema, hemorragia, atelectasia o enfisema local, conduciendo al paciente a un cuadro de asfixia. En los cuadros clónicos generalmente vamos a encontrar focos de necrosis isquémica múltiple, sobre todo en las porciones distales del fémur, tibia y húmero. La embolia de líquido amniótico se puede identificar como un hallazgo de autopsia y se caracteriza por una acumulación de células escamosas en la microvasculatura pulmonar materna, como se puede apreciar en la imagen que tenemos con la presencia de dos vasos sanguíneos totalmente llenos de células escamosas anucleadas, rodeadas en su totalidad por el parénquima pulmonar congestivo. Otros elementos que podemos encontrar en este tipo de embolia es la presencia del anugo
grasa, del premix gaseoso o bien mucina procedente del tracto respiratorio y digestivo del feto. Esta afección se produce cuando el líquido amniótico entra a la circulación a través de pequeños desgarros en las membranas placentarias o de las venas uterinas producidas durante el parto o el posparto inmediato. La embolia pulmonar constituye la quinta causa de mortalidad materna en todo el mundo. El infarto agudo del miocardio se define como una zona de necrosis isquémica generalmente causada por la oclusión de la vascularización arterial y menos frecuentemente del drenaje venoso. La causa más frecuente de infarto sigue siendo la trombosis y la embolia arterial. Entre algunas de las enfermedades en las cuales se puede encontrar un compromiso vascular de este tipo tenemos principalmente el infarto agudo del miocardio, pero también están el infarto cerebral, el infarto intestinal secundario a una trombosis mesentérica y la gangrena en los pacientes con prediabético. Entre las menos frecuentes, el vasoespasmo. Este puede ser focal o difuso. El caso del focal, como en la angina de Price-Metal, y el difuso, como en aquellos consumidores de drogas, principalmente la cocaína. También puede ser secundario a hemorragia en placa ateromatosa, las cuales van a culminar en la formación del trombo o bien por compresión extrínseca. Y entre las causas infrecuentes, como en casos de torsión vascular, el ejemplo de la torsión testicular o el vólvulo intestinal, rotura vascular traumática, compromiso vascular secundario de edema, como en el síndrome compartimental anterior y en la compresión de un saco herniano. Desde el punto de vista morfológico, los infartos se van a clasificar de acuerdo a su coloración. Si son hemorrágicos, son rojos, y si son pálidos, se denominan blancos. También se van a caracterizar de acuerdo a la presencia o ausencia de infección en sépticos o estériles. ¿En qué circunstancias se pueden producir los infartos? En el caso de los infartos blancos o anémicos, estos generalmente se producen en órganos sólidos con oclusiones arteriales y que además tienen una circulación arterial terminal. Los infartos rojos, por su parte, se pueden producir con mayor frecuencia en tejidos laxos o esponjosos, como es el caso del parénquima pulmonar, donde normalmente se puede acumular sangre en la zona infartada. También pueden ser secundarios a oclusiones venosas, como en los pacientes que sufren torsión testicular, o en los tejidos con doble circulación, como en el intestino delgado y el pulmón, que van a permitir que la sangre fluya desde una irrigación paralela no obstruida a la zona necrótica. También en tejidos previamente congestivos por un drenaje venoso muy lento y cuando se establece el flujo en una zona de oclusión arterial previa y necrosis. Los infartos sépticos, por su parte, se van a presentar secundarios a embolias de vegetaciones infectadas procedentes de las válvulas cardíacas, como puede pasar en los pacientes con endocarditis infecciosa o por colonización microbiana del tejido necrótico. En el infarto, independientemente de que éste sea blanco o rojo, el patrón histológico predominante va a ser una necrosis coagulativa isquémica. ¿Cómo se puede identificar en estas imágenes? En la imagen de la izquierda tenemos un riñón cortado longitudinalmente, donde vamos a identificar una zona en forma de cuña de color amarillento, rodeada por una zona de color café, con otras más oscuras de aspecto hemorrágico, propio de un infarto blanco. Y en la imagen de la derecha, pues la resolución microscópica del mismo parénquima renal, presentando a la derecha congestión vascular y preservación de la estructura, y a la izquierda de la misma preservación de la estructura de forma parcial, pero con una acentuación de la eosinofilia y pérdida de la basofilia, indicativo de una necrosis coagulativa.
En el sistema nervioso central, la necrosis causada por los infartos es de tipo licuefactiva, como se puede apreciar en esta imagen macroscópica del cerebro. En la parte superior del centro, donde identificamos un área cavitada rodeada por una zona de color rosa amarillenta que corresponde a la zona del infarto. Microscópicamente, este tipo de necrosis, como bien lo estudiamos previamente, va a estar constituido por una acumulación de neutrófilos, restos celulares, incluso hasta presencia de macrófagos, como se aprecia en la parte central de esta imagen, rodeada en la periferia por tejido nervioso relativamente normal. En el infarto rojo, el foco de necrosis suele ser de coloración roja por la extensa hemorragia, como se puede observar en la imagen superior de la izquierda, en donde hay un segmento de intestino delgado que ha sufrido este cambio. Microscópicamente, el tipo de necrosis es de tipo coagulativa y asociada a extensa hemorragia, como se observa en la parte inferior de la misma imagen. Si el infarto se detecta tempranamente, podemos apreciar cambios como erosión epitelial, ulceraciones o bien hemorragias en la lámina propia. En el infarto séptico, el hallazgo principal se encuentra asociado sobre todo a la acumulación de neutrófilos y colonias bacterianas en los sitios donde se ha dado previamente un infarto. ¿Qué sucede una vez que ya se ha establecido el infarto? Muy bien, si el paciente sobrevive, va a venir un periodo de inflamación aguda, seguida de inflamación crónica y eventos asociados a la reparación. También sabemos muy bien que en dependencia del sitio donde se haya producido la lesión y en dependencia de la extensión de la misma, se van a dar procesos como regeneración y cicatrización. Y la organización, sobre todo en aquellos lugares donde se ha desarrollado un exudado. Esta es una imagen de un riñón donde se puede evidenciar una cicatriz por el antecedente de un infarto. Entre los factores que influyen en el desarrollo de los infartos tenemos los siguientes. En primer lugar, la anatomía de la vascularización. Aquí se sabe que la existencia de una irrigación sanguínea alternativa es el determinante más importante en la aparición o no de lesiones tisulares en caso de oclusión de un vaso sanguíneo. Sabemos que hay órganos que tienen doble circulación, que van a ser más resistentes al desarrollo de un infarto, como suele suceder en el pulmón, el intestino delgado, las extremidades superiores, y órganos en donde poseen circulaciones terminales que van a ser menos resistentes a los periodos de isquemia y van a desarrollar como consecuencia un infarto con mayor facilidad. En este último caso podemos poner como ejemplo el órgano renal y el bazo. Con respecto a la velocidad de oclusión, se dice de que si la oclusión se desarrolla lentamente, hay menos probabilidades que se desarrolle un infarto porque va a haber tiempo para que se desarrollen vías de perfusión colateral. Pero si la oclusión se desarrolla rápidamente, pues el riesgo para que se desarrolle un infarto va a ser mucho mayor. En la vulnerabilidad de los tejidos a la hipoxia, hay tejidos que definitivamente son muy sensibles a desarrollar el infarto, y en este caso los dos más sensibles son las neuronas y el corazón. Las neuronas van a sufrir daño irreversible cuando queden privadas de su irrigación sanguínea por tan solo 3 a 4 minutos. En cambio, el corazón va a aguantar un poco más, resistirá hasta por lo menos 30 minutos. Existen otros tejidos que son más resistentes a la isquemia, como en el caso de los fibroblastos del tejido conectivo. En cuanto a la hipoxemia, que es otro de los factores, y esta se define como una disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial por debajo de 80 milímetros de mercurio, se dice de que mientras más baja es la concentración de oxígeno, va a aumentar la probabilidad y la extensión del infarto.
Bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Se les invita a revisar como siempre su texto básico. Tengan buen día.